¿Ya listos con su Biblia? ¿Sí? El área de los que no portan Biblia está ya... No se crea. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado. El tiempo de alabanza, de adoración, de intimidad con Dios en lo personal. Y pues este memorial que acabamos de tener. Y ahora vamos a abrir la palabra de Dios, lo más importante de nuestra vida, ¿verdad? El sustento, el ancla de nuestra fe, su palabra. Ya estamos ahí en Josué capítulo 1, por favor. Vamos a abrir, es importante leer el texto. Y vamos a ver qué dice Josué capítulo 1. Yo creo que hasta de memoria se lo sabe, ¿no? Del verso 1 al 9. Me dice cuando lleguen ahí. Bien, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí hoy, por permitirnos tener un lugar donde reunirnos, un lugar donde escuchar tu palabra, donde adorarte, donde tener comunión unos con otros. Permítenos esta tarde que nos ilumines el entendimiento, que ilumines nuestro corazón con tu palabra, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, y podamos, Señor, tomar decisiones y podamos crecer en esperanza, en confianza, en decisiones, Señor, hacia ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el tema de hoy lo titulé, tenía varios títulos, pero luego se complica uno con eso, y le puse cree sus promesas. Entonces, bueno, voy a empezar con el contexto de lo que está pasando aquí con Josué. Yo sé que usted ha leído mucho este capítulo y todo el libro de Josué, ¿verdad? Todos los días. Pero bueno, Josué y el pueblo están en la región de Moab. Es en la parte oeste del río Jordán. En la parte este está a lo que ahorita es Palestina y parte de Israel. Entonces, antes de cruzar el río Jordán, están al este. Esa es la zona de Moab. Esa es la tierra de Moab. Y ellos están ahí. Ellos ya habían estado ahí por muchos años atrás, si usted se acuerda, como lo dice la Biblia, ¿no? Y bueno, ahorita Josué está ahí. Acaban de pasar 30 días de luto porque Moisés ha muerto. Y pasaron estos 30 días de luto y ellos
permanecen ahí. Ellos tienen muchos recuerdos de ese lugar porque pues están en una zona, una región que se llama Sittim, y están a pocos kilómetros de la tierra prometida, a partir del monte Nebo y del Pisga, que están ahí juntos, se podía ver toda la región de Canaán, que era la tierra prometida por Dios al pueblo de Israel, ¿no? La promesa a Abraham, la promesa repetida a Moisés y ahora a Josué. Entonces, bueno, ellos están ahí. Habían pasado 40 años desde que salieron de Egipto y ahora están en ese punto otra vez. Lo que les pudo haber tomado 11 días aproximadamente, porque estuvieron 11 días de camino, ya iban a entrar por la zona sur. Métale estudio y se va a dar cuenta que así es. Iban a poder entrar por la zona sur. De hecho, estuvieron ahí y pues no creyeron, no confiaron y salieron a pelear sin la aprobación de Dios. Fue un desastre. Entonces, lo que pudo haber pasado en 11 días o unos pocos días más, les tomó 40 años porque Dios así lo determinó, ¿sí? Y por la desobediencia del pueblo, obviamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No creyeron. Y el pueblo pues tuvo ese mejor plan y enviaron espías en esa ocasión y trajeron muestras de la tierra, de lo que fluía, pero con un reporte pues muy negativo, ¿no? Temieron a los pueblos guerreros, a sus ciudades amuralladas, porque lo vieron. Bueno, imaginen a Josué, que él ya tenía 40 años y ya tenía el contexto de 40 años sirviendo y sabía lo que había sucedido. Entonces, ¿se imaginan? Él está otra vez ahí, Moisés acaba de morir. Básicamente, usted lee Deuteronomio, los últimos capítulos y el último capítulo donde dice esto. Y él está frente, me imagino, subió al monte porque él era un capitán militar. Entonces, y lo fue por muchos años. Entonces tenía experiencia. Se subía al monte y miró, ubicó Jericó, ubicó seguramente por dónde podían entrar, dónde iban a acampar para poder luego hacer su estrategia de ataque a Jericó. Y él no solamente hizo eso, obviamente él estaba pidiendo dirección a Dios, ¿sí? Porque él tenía ese contexto. Es que ya pasó aquí algo hace muchos años y nos fue muy mal. Entonces, imagínense cómo estaría ahí. Él tenía el contexto de que ahí en Sittim era donde el pueblo 40 años aproximadamente atrás se había prostituido con las hijas de Moab, que era esa tierra. ¿Se acuerdan que adoraron y se unieron a Baal Peor y allí murieron 24,000? Ahí donde estaban. Ahí me imagino que estaba el panteón ahí donde estaba Josué viendo, ¿no? Bueno, no el panteón, pero había 24,000 habían muerto ahí. No los andaban cargando por el desierto. Pero él tenía ese testimonio, ese ejemplo. ¿Te imaginas eso, esa situación? Y estar en el mismo lugar, ahora sí, para entrar a la tierra. Y él acordándose de las promesas. Entonces cuando, ese lugar, ese monte de adoración que tenían a Baal, híjole, ahorita vamos a ver más adelante por qué Dios determinó juzgar a Canaán. Porque ya venía desde una maldición, ¿se acuerdan en Génesis? ¿Se acuerdan? Maldito sea Canaán. ¿Se acuerdan? Bueno, estos hombres vivieron de una manera terrible, todos los habitantes de ahí. Todos los que terminan en Eneos, Eteos, Jebuseos, todo eran de esa región. Entonces, Josué se acordó sin lugar a dudas que fue en ese lugar el mismo día donde cayeron 24,000, cuando un israelita, escuche bien, llamado Simri y la madianita Cosbi se exhibieron delante de todos de una manera cínica. ¿Se acuerdan? Orgullosos de lo que hacían, de su unión, y ellos mismos fueron traspasados por Finés, hijo de Eleazar, delante de todos. Y Dios dijo, tú, por lo que hiciste, le dijo a Finés Dios, tú vas a estar conmigo para siempre, vas a disfrutar de un pacto de paz. Esto nos enseña mucho, estoy hablando nada más del contexto. Todo lo que vino a memoria de Josué seguramente
y Caleb. Entonces, pues el pueblo, repito, terminó el luto después de la muerte de Moisés, y Josué, dice Deuteronomio, el último capítulo, que estaba lleno de espíritu de sabiduría. Fíjese bien, y recibe las palabras directamente de Dios. Y esto pues es muy relevante porque cuando empieza el capítulo 1, Dios le recuerda a Josué y le dice: mi siervo Moisés. Y 3 veces le repite. Cuando Dios dice algo 3 veces es sumamente importante. Y esto lo entendía él. Él no tenía 30 días que había escuchado la voz de Dios, más de 40 años, sabiendo cómo Dios le hablaba a los suyos. Y en este caso particular a su siervo, que era Moisés. Y él fue ayudante de Moisés todos estos años. Entonces, eso es lo primero que pasa, ¿no? Ya visualizó la tierra y bueno, empieza el texto así. Entonces, vean lo importante, ¿no? Porque lo primero que le dice el Señor a a Josué, se me perdió el texto, le habla, ¿sí? Déjenme ir al texto porque se me movió aquí, ¿ya ven? Aquí estoy. Dice, Jehová habló a Moisés. Este es el primer aspecto, ¿no? Aquí está el texto, ya lo encontré. Él le habla. Miren, para entrar a tema necesitamos recordar algo. El título es Crea sus promesas. Están a punto de entrar, están a punto de empezar a entrar a la promesa. La promesa era la tierra, pero ahí no se acababa todo. En la tierra iban a empezar un montón de conquistas y de guerras. Por lo tanto, se ocupaba que su siervo ahora, Josué, estuviera muy atento de lo que iba a hacer. Ya no podía haber errores. Tan es así porque él era un estratega militar. Él había llevado muchas victorias al pueblo por mano de Josué. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice, a ver, ve a pelear y aquí levántenme las manos? ¿Se acuerdan? Bueno, Josué no era experimentado en guerra, pero aunque fuese experimentado en guerra, él dependía profundamente de la dirección de Dios y de la manera de Dios. Bueno, lo primero que le dice es, considera. Lo primero que debemos, de considerar es que Dios habla, ¿sí? Punto número 1, si hay alguno de los que estamos aquí, sabemos que Dios ha hecho promesas. Ahorita lo mencionaba Víctor al inicio de los cantos, y es muy importante también el pastor, ¿no? Las promesas de Dios, tenemos presente las promesas de Dios. Dios no te ha prometido cosas que no están en su palabra, ¿sí? A ver, te voy a preguntar algo. ¿Dios te ha prometido que vas a entrar a la tierra de Canaán a conquistarla? No, entonces no me puedo apropiar de esa promesa, no es para ti. Pero estamos viendo y aprendiendo que Dios cumple sus promesas, y ahorita vamos a tratar de ver cómo lo hace y cuáles son aquellas promesas, algunas. Entonces lo primero es que Dios le habla. Dios promete, escuchen bien, y no deja sus promesas al tiempo o a los resultados fortuitos. Luego pensamos nosotros que como Dios ha prometido en su palabra algo, te prometió bien, te prometió que te va a ir bien, y nos quedamos con esa parte, pero no vemos las implicaciones, no vemos las letras pequeñitas. Bueno, aquí tienen el mismo tamaño, pero nosotros las hacemos pequeñitas al no considerar cuál es el lineamiento de esa promesa. ¿Me doy a entender? Josué tenía que estar bien atento de cómo Dios había prometido que iban a entrar a la tierra y qué tenían que hacer una vez que entraran, previo y una vez que entraran a conquistar la tierra. Porque, a propósito, las guerras
Pues nadie de aquí hemos estado en guerra, ¿no? En una guerra. Nada más en casa, ¿no? Pero nunca hemos estado en una guerra. Es algo horrible. A propósito, oren por nuestros hermanos que están allá en Jerusalén y por Jerusalén, porque están en una guerra, ahorita empezó brutal y no va a parar tan pronto. Entonces, y por otros países que también están en guerra, ¿no? Más al norte. Y oremos por ellos. Pero bueno, el punto es que es algo terrible, es horrible. Josué ya lo sabía. Por eso tenía que tener mucho cuidado de cómo iba a escuchar a Dios, porque esto es parte de su promesa. Entonces, Dios entonces es como cuando Dios no deja sus promesas al tiempo ni a los resultados aleatorios. A ver, último hora y le pego. Mira, ahí ya llegó la promesa de Dios de la nada, de repente. No, tenemos que caminar en ellas. Bueno, Hebreos 6:13, no vaya ahí, solamente si lo quiere anotar. Dice que Dios, cuando hizo esta promesa, ¿a quién se la hizo? ¿A quién? Abraham, de entrar a la tierra y que le daría y dónde iban a poseer la tierra y todo, a Moisés también. Pero concretamente en Hebreos 6:13 dice que él, Dios mismo, no pudiendo jurar por nadie mayor que él, juró por él mismo. Es decir, él empeñó su palabra y él la cumple, ¿sí? Pero él dice cómo se van a llevar a cabo sus promesas. ¿Sí estamos de acuerdo, familia? Entonces, esto lo confirma desde Génesis, donde Dios prometió algo para la humanidad, después a Adán y Eva, aún después de la caída, y desde Génesis hasta ahorita, hasta Josué, me refiero a lo que estamos viendo, estaba viéndose el desarrollo y el cumplimiento de esas promesas. Entonces no fue algo rápido, no fue algo fortuito, no fue algo que, no, fue un desarrollo y cumplimiento. Entonces, algo a empezar a considerar, familia, es Dios habla, pero Dios le habla a sus siervos. ¿Quiénes son? Yo siempre, de verdad, tengo un problema serio con el contexto de esta palabra. Siempre me imagino un venadito flaquito así, volteándome a ver. De verdad, cuando escucho la palabra siervo, o sea, no viene a mi mente un esclavo, pero el texto habla de alguien, de un sirviente, de un esclavo, de un mayordomo, de un cuidador, de un administrador, de un ministro. Ese era el contexto en la antigüedad. Entonces, es importante, mis hermanos, que empecemos a considerar, Dios le habla a sus siervos. Dios habla y le habla a sus siervos, a los suyos. Si tú te has preguntado o te estás preguntando por qué mira, aquí predican desde Génesis hasta Apocalipsis, pero yo no entiendo nada ni escucho nada. Bueno, primero asegúrate que eres del Señor, que eres de Él. Dile que te salve, dile que haga una obra en ti. Bueno, esa no se va a cobrar. El punto es que Dios le habla a sus siervos, a los suyos, para darles instrucciones. Fíjense el elemento de las promesas, Dios habla a sus servidores, a los que hacen su voluntad, a los que viven bajo su palabra. Tiene muchos matices, ¿no? Y es equivalente esta palabra a esclavo, como lo dije, ayudante, mayordomo, ministro. Pero, escuche bien, se distinguía el siervo por su fidelidad a lo dicho o lo encargado por su amo. Ese era el que tenía un excelente título de siervo. No que ahorita todos, ¿verdad? ¿Qué pasó, siervo? ¿Qué pasó? Y anda con Chucky de la mano, ¿no? Y con Freddy Krueger y su vida así. ¿Qué pasó, siervo? Bueno, aquí no se refiere a eso, se está refiriendo que en la antigüedad se distinguía a un siervo por su fidelidad a lo dicho o encargado por su amo. Josué tiene las características. ¿Lo alcanzas a ver? Entonces, y tenía que ver con las funciones delegadas por su gobernante. Cierro esta parte. Dios habla a sus servidores y sus servidores se distinguen por su fidelidad a la palabra dada por su gobernante, por su Dios, por su Señor. Entonces, fíjense qué interesante que el diccionario Vine lo define así: el servicio es señal de los que Dios llama. El servicio
es la señal de los que Dios llama. Y esto necesita recordarlo Josué, por eso Dios se lo recuerda y es un aspecto primario a saber y recordar para Josué. Dios le dice a él, a Josué le dice, mi siervo Moisés, a él le prometí lo que tú estás por recibir. Ahora es bien interesante y mucho que meditar y pensar en esto, que aunque Dios le prometió a Moisés, Moisés no entró. ¿Qué me dices de eso? Entonces, a ver. Entonces, ¿Dios tiene que cumplir todas sus promesas en mí? Vemos el ejemplo de Moisés. Entonces, eso ya nos debería poner a temblar a todos, ¿no? Queremos las promesas de Dios, me apropio. Hay unos que así son, no arrebatan promesas. No sé qué más arrebatan, pero arrebatan y dicen, me apropio de la de acá. ¿Y cómo estás viviendo? No, pues, ¿tienes comunión con Dios? ¿Qué es eso? ¿Tienes Biblia? Y 3 pulgadas de polvo, ¿no? La Biblia. ¿Verdad? Entonces, bueno, espero que no sea así con todos nosotros. El punto es que es muy importante recordar que las promesas de Dios tienen implicaciones. Y Dios las cumplirá, pero ahora las iba a cumplir en otro, concretamente, Josué. Entonces, Dios le está recordando, escuche bien mis hermanos, su posición a Josué. Está bien, serás muy estratega militar, fiel, lo que tú quieras, pero eres siervo. Eres servidor. Hermanos, si tú dices que eres un creyente de Cristo, tenemos que sujetarnos al Señor. Tenemos que someternos a Él, a su palabra, a su orden. Y Él nos hablará y nos meterá en lo que necesitemos. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos hacer cambios en nuestra vida porque el Señor está haciendo eso en nosotros. Pero tenemos que estar atentos y alertas. Entonces Dios le recuerda a él, tu posición es de siervo, Josué. Tú eres siervo. O sea, no le dijo, capitán, venga para acá. No, siervo, mi siervo Moisés. Y le empieza a recordar. ¿Sí? Entonces, verso 2 le dice Dios, levántate y pasa. Esta palabra es muy usada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Muy usada, porque el contexto de esta palabra es una orden que Dios ya respaldó. Le dice, levántate y pasa. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Pero aquí habla de acciones que ya están facultadas por Dios o que Dios fortalecerá. Es decir, que Dios respaldará decisiones en tu vida, en mi vida. En la vida de Josué estaba pasando. Él le habla, Josué escucha, le recuerda quién es y le da una orden para entrar en esa promesa. Y Él la va a respaldar. Levántate y pasa. Ahora, es importante, esta palabra es kum en hebreo, eso no es importante. Pero cuando esta palabra se conjuga con un verbo que es pasa, ahí lo tienen a un lado, voy a ser muy breve con esto. Y le dice pasa, lo que le está diciendo es, tienes la facultad y el respaldo de Dios. Levántate y pasa. Dios le está diciendo a Josué eso, levántate y pasa. Yo te voy a respaldar. Entonces, todas las promesas de Dios, inclusive esta, obviamente la de Josué para entrar a la tierra, están sujetas a cómo Dios las estableció. Y Él habló. Usted puede leer Deuteronomio, capítulo 28, es un ejemplo muy conocido. Pongo delante de ti el bien y el mal. Hay consecuencias de obediencia, ¿verdad que sí? Y hay consecuencias y hay bendiciones, hay promesas de parte de Dios cuando obedecemos, sí o no. Y cuando desobedecemos, también. Entonces, Dios ha supeditado esas promesas. Ya le puso esos candados, pues. No podemos, Josué no podía hacer esto, no podía entrar y arrebatar y destruir.
Él tenía que hacerlo como Dios le había dicho ya a Moisés. No podemos hacer nuestra propia religión, pues. Sí, estamos aquí. Yo quiero servir a Dios a mi manera, yo quiero hacer las cosas a mi manera, todo a mi manera. No se puede, hermano. No podemos hacer familia, hablando de esposo y esposa, estamos hablando de la serie de la familia, ¿no? No podemos hacer familia a nuestra manera. Si somos creyentes, tiene que ser a la manera ¿de quién? De Dios. Josué lo entendió, va a entrar a es un punto muy importante, muy central. Va a entrar a un lugar donde ciertamente va a conquistar, pero va a tener un montón de tentaciones, él y el pueblo, porque eran perversos hasta la médula, los cananeos. ¿Sí? Ok, ahora quiero aclarar algo, no nos referimos a que Dios está limitado a nuestra obediencia. No, Él es soberano y Él es todopoderoso para hacer, y Él hará lo que Él dijo, con o sin nosotros. ¿Estamos de acuerdo, familia? Ahí están los ejemplos en la palabra, ¿verdad? Lo que sí estamos diciendo es que nos limitamos a alcanzarlas por desobediencia. ¿Quiénes son los que nos limitamos a alcanzar las promesas? Nosotros. Bueno, y este es todo un tema, ¿no? Porque luego fíjense bien lo que voy a decir. Yo he escuchado a muchos también que, de hecho hace unos días estuve con un amigo que anda muy mal y dice, es que yo sé que yo tengo un llamado, y tiene muchos años mal, se apartó. No, pues que yo tengo un llamado. ¿Y eso qué? Te estás perdiendo el llamado. Y quién sabe si vas a llegar y vas a volver al Señor. ¿Sí lo vemos, hermanos? Entonces, eso no entra aquí. No, que yo tengo llamado, haga lo que haga yo. No. Bueno, la Biblia no dice eso, no enseña eso. Moisés golpeó 3 veces la roca y le dijo, no vas a entrar, porque Dios no le había dicho que hiciera eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, lo que quiero decir es que podemos descalificarnos. Todos los que seguimos al Señor o servimos al Señor en algún área, podemos descalificarnos. Podemos hacer pedazos nuestra familia y sin vuelta atrás. No estoy queriendo ser ave de mal agüero, pues, pero están los ejemplos en la palabra de Dios. Nuestras decisiones son importantes. Entonces, bueno, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, le dice. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Fíjense, el elemento de la promesa, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto, y ahí le da la región geográfica. Dios es muy específico con lo que ha prometido, familia. Y Él está repitiéndola, no le está inventando nada. Dios no le está inventando nada a Josué. ¿Me doy a entender? Le está repitiendo la promesa. Dios es el mismo. Él desea lo mismo para ti, para mí. Bueno, tenemos el ejemplo aquí, en Josué. Entonces le dice dónde está todo el territorio. Y viene aquí hasta maravilloso, ¿no? Porque primero Dios le habla, le recuerda su posición de siervo, le da una orden que él va a respaldar, y ahora le recuerda específicamente la región que van a tomar. Es decir, todo empieza a cobrar sentido de nuevo en Josué, y él necesitaba recordar eso. ¿Usted cree que usted y yo no necesitamos sabernos algo más que Juan 3:16? ¿Sí o no? No vayan a decir Juan 3:17. Necesitamos comer la Biblia, familia. Familias, necesitamos comer palabra de Dios en casa. Necesitamos desintoxicarnos, bueno, esto ya no lo iba a decir, ¿no? Del celular. ¿O no? Y el primero que les habla también. Necesitamos desintoxicarnos de eso y comer palabra de Dios en casa. Pero si
tu última comunión con Dios fue el domingo pasado, tendrías que dudar si fue comunión con Dios o si adoraste a tu propio Dios a tu manera. Ya mejor me voy a calmar, pastor. Vamos a seguir con el texto. Nadie te podrá hacer frente. Vean la promesa, hermanos. Alégrese. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, le dice a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y así fue. Es tan importante porque lo mismo hace nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Pero cuando promete todo esto, cuando le recuerda quién es, primero le dice quién es Él, primero le habla, le recuerda la promesa y luego le asegura. Sencillamente está diciéndole, por decirlo de alguna manera, sencillamente, la continua compañía de Dios, su ayuda en todo lo encomendado. Y Josué caminará en obediencia y lo veremos en todo el libro. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Qué promesa, ¿no? Qué descanso para Josué. Imagínate que tú fueras Josué y que estuvieras ahí en el monte, en la región de Moab, por un lado viendo al pueblo, viendo a Jericó, cómo iba a pasar el Jordán, viendo todo el lugar ahí. Ya sabía cómo eran ahí, pues tenían el contexto, y luego donde estaba parado se acordó cuando fue atravesado Simri, cuando murieron 24,000. ¿Has visto morir a 2 personas? Imagínate morir a tus parientes, a tus familiares, 24,000 por desobedecer a Dios. No, o sea, no estaba fácil lo que estaba viviendo Josué. Ahora, qué promesa y qué descanso lo que Dios le está diciendo. El tener en vista las promesas de Dios, escuche bien, no significa que no va a venir temor o duda, familia. No, es que yo sé para dónde nos va a llevar el Señor. Está bien, pero voy a enfrentar temor, voy a enfrentar duda. Pero también es fundamental o es vital qué hacemos cuando viene eso, la duda, el temor. Voy a ser muy breve y les voy a compartir un pequeño testimonio en mi familia, muy breve. Muy breve lo voy a hacer, ya terminé. La semana pasada mi hijo Bogdan Santiago tenía miedo y me dijo: papá, tengo mucho miedo, no quiero entrar al salón. Me lo dijo en casa. Y yo, bueno, vamos a orar. Y la verdad es que dije, abrí un texto, Salmo 34:4, y se lo leí, le dije, léelo. Lo leyó y se lo expliqué. Le dije, vuélvelo a leer, hijo. Lo leyó. ¿Oramos? Sí. Te lo resumo mucho, ¿no? Después de 7 días de ayuno y oración, no. Después de eso que le dije, hijo, me dijo, terminamos de orar, y me dijo, todavía tengo miedo. Y yo le dije, no importa, confía en la palabra de Dios, Él lo hará. Pues eso dice su palabra, ¿puedes confiar en Él? No, sí. Venimos en el camino y me dijo, papá, todavía tengo miedo. Y yo le dije, no importa, hijo, sigue confiando y acuérdate del texto. Bueno, básicamente llegamos, lo dejamos en la escuela, y a la hora de la salida nos subimos al carro los 4, o sea, veníamos Rita y yo por él, subió Gadiel, y ya subieron, y empezamos a darle el carro, y le preguntó Rita, ¿cómo te fue? Bien, y me dijo, papá, en cuanto entré al salón, Dios me quitó el temor, y me abrazó y empezó a llorar como nunca lo he escuchado llorar. Empezó a llorar como un bebé, me dijo, era cierto lo que la palabra de Dios dice. O sea, digo, voy a tratar de no llorar, no voy a llorar. Hombres no lloran. Pero, hermanos, en verdad, y empezamos a llorar los 4, ¿no? En verdad, Dios respalda su palabra cuando la creemos, cuando decimos, voy a practicarla, voy a creerla. ¿Me doy a entender, familia? Cierro el paréntesis ese. Entonces Dios le dice a Josué, yo voy a estar contigo todos los días de mi vida. Aquí ya vamos a empezar a dejar reírnos tantito. ¿Por qué le dice a Josué? Todo esto es lo que necesitas saber. No le dijo eso.
le dice, ahora viene lo que necesitas saber y recordar. Esfuérzate y sé valiente. ¿Quién se iba a esforzar y ser valiente? ¿Dios? ¿Quién? Josué. Es una orden de parte de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Mis hermanos, Dios es el mismo. La demanda para los discípulos, para los que seguimos a Jesús, es la misma. Necesito esforzarme y necesito valentía. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. Si quieres alcanzar las promesas de Dios, si quieres permanecer en Él, si quieres que tu vida dé fruto, si quieres que tu familia, tu matrimonio dé fruto, si quieres que tu iglesia dé fruto, necesitamos creerle a Dios y hacer lo que Él dice que debemos de hacer para alcanzar las promesas. Porque tú, le dice, repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres. Dios sencillamente podía haberlos agarrado a todos y haberlos metido a la tierra y haber aniquilado a todos y ellos estar en paz ahí, ¿verdad? Comiendo uvas y miel. ¿Verdad que no? Dios no haría eso. Le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice esto, hermano? ¿Se ha puesto a pensar? Yo le quiero hacer una pregunta y me la hago a mí mismo. Qué fácil dejamos de esforzarnos, ¿verdad? Para amar a Dios y su palabra, ¿verdad que sí? Para obedecer a Dios. Y qué fácil nos atemorizamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, yo sí. Entonces, vean el recordatorio a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y luego el verso 7, ahorita vamos a ahondar un poquito ahí, pero el verso 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ese solamente no está de sobra ahí, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces ya estamos viendo de qué se trata. No se va a tratar de esforzarnos y ser valiente en nuestros proyectos personales, en nuestras ideas acerca de Dios. Es que este es mi ministerio, es que este es mi devoción a Dios. Este es mi proyecto, mi visión. Diría el pastor Raúl, patrañas, ¿no? O sea, Dios ya ha dicho dónde nos debemos de esforzar y ser valiente para cuidar de hacer. Ahí está, léelo. Ahí está. Para cuidar de hacer conforme a lo que ya le había dicho a Moisés. Necesitas recordar, Josué, todo lo que yo ya le dije a Moisés y que en algún momento lo olvidó Moisés y no entró. ¿Me doy a entender? Y ahora le está diciendo a él, bueno, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer lo que ya Dios ha revelado, su voluntad en su palabra. Y le dice, aquí se pone más comprometedor, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni tantito, vete derecho, no le añadas a la voluntad de Dios, a su palabra, no lo hagamos, no hay atajos, pues, para que seas prosperado, promesa, léalo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Espérate, pero el que seas prosperado aquí, el mismo contexto es la voluntad de Dios, lo que Dios ya le había dicho a Josué, no las empresas de Josué. ¿Sí me explico? Es decir, no lo que Josué decidiera hacer, sino iba a ser prosperado y respaldado en todo lo que Dios ya le había dicho que tuviera cuidado. Cuida de hacer. Familias, necesitamos cuidar de hacer. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Primero con Dios, en lo personal, en lo familiar y en todo lo demás. ¿Qué estamos teniendo cuidado de hacer lo que Dios dice o no? O nomás el domingo, una prédica ahí, ratito. ¿Verdad? Entonces, vean lo que le está diciendo a Josué. Dios no
no tomó de manera obvia, no, es que Josué ya sabe, métete, verás por ahí, pasa el Jordán y túmbales la barda ahí a los de Jericó. No, le habla directamente y claramente: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer. No te desvíes, no te salgas de esta voluntad, de lo que ya está reescrito, para que seas prosperado. Y ahora se lo va a poner más claro Dios, nos los va a poner más claro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche abrirás el celular. Les voy a decir algo, día y noche abrimos el celular, ¿sí o no? De la misma manera o de mayor manera será su palabra. Qué vergüenza, ¿no? ¿Verdad? Qué vergüenza, aunque no digan que sí. Qué vergüenza que seamos así. Qué vergüenza que abramos más el teléfono, redes sociales, lo que tú quieras, entretenimiento, videojuegos, películas, series, trabajo, lo que quieras. Pero no como palabra, no me alimento, no medito en ella. Qué vergüenza. Y yo lo digo en primer lugar. Y también por ustedes. Entonces, pero hagamos cambios. Lo práctico. No es fácil, pero tenemos que hacer cambios. Ayer estábamos comiendo, no me gusta estar diciendo de uno, ¿no? Pero estábamos comiendo y el primer asno, o sea yo, tenía el celular. Y lo agarré y lo aventé como 500 metros. Cayó en un colchón. No, y lo agarré y le dije, lo guardé. Le dije, ya habíamos quedado que esto no. Y ya nos pusimos a comer. Pero si tú y yo no tomamos decisiones prácticas en el día a día, ¿qué va a gobernar tu mente? ¿Qué va a gobernar mi mente? ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a poder estarle diciendo, Señor, tus promesas, Señor, tus promesas? Y yo acá, con Facebook, entretenido, con quién sabe qué. Ya, mejor hasta ahí. Bueno, le dice, cuida, no se aparte de tu boca, que sea tu meditación. ¿Se acuerdan hace días que aprendíamos el recordatorio de Deuteronomio 6, creo que es, ¿no? Sí, es 6, donde le dice a tus hijos, el pastor predicó de eso, también me tocó a mí una parte. ¿Se acuerdan? ¿Dónde las vas a enseñarle? ¿Dónde les vas a enseñar? Al levantarse, al acostarse, pero parece que en verdad otra cosa ha tomado ese lugar. Entonces no. Y le vuelve a repetir Dios, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A ver, ¿todo te saldrá bien a qué se refiere? ¿Que no vas a tener ningún obstáculo, ninguna dificultad? No. O sea, Josué tuvo que empuñar la espada, tuvo que ser herido también, tuvo que caminar, tuvo que tratar con las personas, tuvo obstáculos, tuvo temor, pero todo le salió bien. Todo prosperó en todo lo que Dios le había mandado. Escuche bien, prosperidad no está peleado con tiempos de aflicción y de prueba, no. ¿Sí me doy a entender? Pero todo sale bien cuando obedecemos y confiamos en Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de lo que Dios está tratando conmigo. Porque el primero con quien va a tratar Dios es contigo. No quieras cambiar a tu esposa y que sea Débora, ¿cómo se llama? Es el peor ejemplo, ¿no? Que sea Dorcas. ¿Sí? Esa sí era bíblica, ¿no? No quieras cambiar a tu esposo. No quieras cambiar a tus hijos tú. A tu papá, a tu suegro, a tu primo, al pastor, al que predica, al Jeremy, menos al Jeremy. No quieras tú hacerlo en tus fuerzas, no querramos hacerlo. Dejemos que la obra de Dios lo haga y todo saldrá bien, como Él dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ahora agregó otra parte: temor, desfallecimiento.
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjense cómo ahora se tornó personal. Y esforzarse es la palabra asá. Escuche bien, esforzarse implica o aplica la respuesta humana a la iniciativa de Dios. Dios dijo y Él respaldará tu esfuerzo a lo que Él dijo. ¿Me doy a entender, familia? ¿Sí o no? No. Sé valiente es estar alerta físicamente y mentalmente, confiando en la palabra de Dios. Es ser valiente, no es ser bravo, grosero, picudo y todo ese rollo. No, no, no. Veamos el contexto. Esfuérzate. Es decir, toma respuesta a la iniciativa de Dios. Toma acciones. ¿Sí estamos aquí? Y la otra es ser valiente. Está alerta mental y físicamente. Eso es lo que está diciendo. ¿Y tú crees que Josué, siendo quien era militarmente, no entendió esta orden de Dios? Dice, porque tú, dice el texto, porque tú vas a introducir al pueblo allá. Porque tú. ¿Por quién? Porque tú. A ver, la responsabilidad no la está dejando a nosotros. Tienes que hacer, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que cuidar. Tú eres el que no te tienes que desviar a izquierda ni a derecha de la voluntad de Dios. Yo soy el que no tengo que hacerlo. Es que luego ¿cómo se dice? Romantizamos, ¿cómo se dice, Fer? Romantizamos, ¿sí? Así se dice. El hecho de las promesas de Dios. Yo amarro esas promesas a mi vida. No es lo que la palabra enseña, no es la aplicación que le tenemos que dar. Y esta es la misma razón dada a Josué. Lleva esta misma implicación. Hay trabajo que hacer en todas las familias de Israel. Hay mucho que conquistar, había mucho que edificar, había mucho que derribar, había mucho de lo cual de Israel debería de guardarse, de no hacer. Mucho que enseñar a las futuras generaciones que van a nacer, escuche bien, dentro de la tierra prometida, que no entenderán el costo de haber entrado en esa tierra. Nuestros hijos no saben el contexto de vida que tuvimos. Y cómo vivimos en el pecado y ahora cómo en Cristo estamos tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo. Ellos asumen que todo está bien y están en la iglesia. No son hijos de Dios por ser nuestros hijos. No estoy diciendo ninguna herejía, ¿verdad, pastor? ¿Que no? No. Ayer Rita le estaba predicando el evangelio a Gadiel. No podemos hacer más. ¿Me doy a entender, familia? Entonces es algo muy serio. Había muchas implicaciones al entrar a la tierra. Josué lo estaba entendiendo. Las implicaciones de saber, de creer y caminar en las promesas de Dios son importantes, son sumamente importantes. Es que yo quiero la bendición del Salmo 1 y luego las elegimos, ¿no? No, yo quiero la de Jabes, ¿verdad, pastor? Esa es la que yo quiero. Y yo quiero aquel. ¿Y tu vida y nuestra vida con Dios? ¿Ya dejaste de ver lo que Dios te dijo? ¿Ya dejaste de hacer lo que Dios te dijo que dejaras? ¿O ya tomaste lo que debes de tomar? Porque esto no era diferente el mensaje. Le está diciendo a Josué, cuida, ten cuidado, no te desvíes. Tampoco le está diciendo Dios a Josué, siéntate y disfruta, yo voy a hacer todo lo demás. Ahorita voy a hacer pedazos de esta nación. No. Levántate, esfuérzate, sé valiente, no temas. Ahorita vamos a ver a qué se refiere, no desmayes. Cuida de hacer como está escrito. Y Dios le dice, yo voy a estar contigo siempre. Qué maravilla, ¿no? ¿Cuántos quieren eso?
¿A qué? Les voy a dar un breve contexto nada más para que se asusten y no duerman hoy. De lo que se iba a enfrentar Josué en Canaán, porque lo vemos, ¡ay, qué bonito! Fluye leche y miel, todo va a estar bien. Sonó a canción, ¿no? Miren, la adoración de los cananeos o cananitas siempre incluía la prostitución en los templos. Las diosas no solo simbolizaban la lujuria, sino también la guerra, la violencia y la violencia sádica. Por ello, en el poema de Baal, hallado en Ugarit, se dice, esta es una evidencia arqueológica, se dice que la diosa Anat realizó una gran matanza, escuche bien, y luego se adornó con las cabezas de los muertos y colgó de su cinto las manos de estos, mientras se bañaba gozosamente en su sangre. Las figurillas de la diosa Astoret descubiertas en Palestina la representan desnuda y con los órganos sexuales groseramente exagerados. El arqueólogo W.F. Albright hace la siguiente observación sobre su adoración. En su peor momento, dice, el aspecto erótico de su culto debe haberse sumido en profundidades extremadamente sórdidas de degradación social. Esto lo tomé de Arqueología y Religión de Israel, 1968, páginas 77 y 76. Además de otras prácticas degradantes, también se hacían sacrificios de niños. Según Merrill F. Unger, las excavaciones realizadas en Palestina han puesto al descubierto montones de cenizas y restos de esqueletos infantiles en cementerios situados cerca de altares paganos, otros debajo de los mismos templos, lo que indica lo extendida que estaba esta práctica cruel y abominable. Los cananeos pues adoraban cometiendo excesos inmorales en presencia de sus dioses y luego asesinando a sus hijos primogénitos como sacrificio a estos mismos dioses. Parece que en gran parte la tierra de Canaán había llegado a ser una especie de Sodoma y Gomorra en escala nacional, tomado también de Arqueología y del Viejo Testamento, 1964, página 279, la obra Compendio Manual de la Biblia. Último comentario. Los arqueólogos que cavan en las ruinas de las ciudades cananeas se han preguntado por qué Dios no las destruyó antes. A mí me queda, la verdad, me quedo sorprendido. Arqueólogos comentando esto. ¿Por qué Dios no destruyó antes? Porque el pueblo se rebeló, ¿no? O no sé qué más. De nuevo, esa era una de las razones a lo que se iba a enfrentar y que ya había vivido Josué. Qué diferencia, nos asustamos y nos asombramos, ¿verdad? Pero a un clic tenemos eso y mucho más, ¿sí o no? Verso 7, solamente. Les decía que el solamente no estaba en vano ahí, ¿verdad? Le dice, pero esfuérzate. Eso tiene tanta importancia, mis hermanos. Pero esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Soy en el verso 7. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quieren que les vaya mal haciendo la voluntad de Dios? Nadie, ¿verdad? Y le dice a Josué, asegúrate de trazar una línea recta para andar en lo dicho por Dios. Mis hermanos, asegurémonos cómo estoy trazando mi vida como hijo de Dios, como creyente, como jefe de familia, como esposa, como servidor, como lo que eres, como hijo de Dios. ¿Cómo puedes definir? ¿Cómo vas trazando tu vida? ¿Cómo estoy trazando mi vida? Solamente tú y Dios pueden saber eso. El problema ahora con nosotros es que interpretamos, escuche bien, que por ser creyentes y decir nombre de Jesús, o sea, mal dicho aparte, nombre de Jesús, o sea, como diciendo nombre de Jesús todo saldrá bien. La verdad eso suena más a un conjuro.
que a lo que Dios dice en su palabra. Entonces tenemos serios problemas con nuestro esposo. Les dije que se iba a convertir en llanto la risa. Tenemos serios problemas con nuestro esposo, con nuestra esposa, con los hijos, con los hermanos, los parientes, las deudas, la lengua, la adicción al teléfono, los contenidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si a lo mejor te preguntas, es que yo no puedo dejar esto, es que no puedo salir de ahí, no puedo tener una buena relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, no puedo, todo está bien, pero con el pastor no puedo, pero con el hermano Chuy, pero nomás si ese no estuviera aquí, con esto todo estaría bien. ¿De veras? Con mi patrón, dijo el Rodo. Tengo que tener problemas. Tengo adicción al teléfono, tengo adicción a las deudas, al dinero, a la lengua, a lo que sea. ¿Por qué? Josué 1, el verso lo responde: por no cuidar, por desviarnos a la derecha o a la izquierda, mis hermanos. Josué tenía que saber esto porque iba a entrar a una tierra tremendamente perversa, como lo estamos viviendo hoy. No necesitamos irnos muy lejos. Pero es legítimo que yo me pregunte, ¿que no se supone que debo de prosperar en todo? Pregunta retórica. Soy cristiano, todo me tiene que salir bien. Sí, pero dentro de los lineamientos del Señor, que ya están expresados en su infinitamente perfecta palabra de Dios. ¿Sí está claro eso, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Ahí está el alcance. Está a nuestro alcance el hacer la voluntad de Dios. Verso 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, cuides, veles, protejas, hagas un vallado en tu vida y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ya vimos cuál es el todo te saldrá bien. No significa que todo nos va a salir bien y que no vamos a tener dificultades, pero dentro de la voluntad de Dios, todo lo haremos para Él, y Él lo prosperará, y Él nos enseñará. No quita que haya dolor, no quita que haya prueba, del tipo que tú quieras, enfermedad, económicas, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente entonces en la iglesia a nivel general? Que nos hemos apartado de nuestra boca, es decir, de nuestra confesión, de nuestra profesión de fe, la palabra de Dios. Y hemos abrazado algo más. Lo que quieras, lo que tú quieras. Este es un llamado práctico de Dios. Le dice básicamente, ¿no?, a nosotros y a Josué: ama, sáciate, practica la palabra de Dios y serás prosperado. Caminarás recto, prosperarás en lo que Dios promete y a lo que Él llama prosperidad. Josué sabía que Dios prosperaría todo en aquello que Dios mismo le había encargado. Dios se lo garantizó, pues. Dios le dijo: yo te voy a prosperar. Nadie te va a poder hacer frente. ¿Lo alcanzas a ver, familia? Ya casi termino, pero podemos decir todos de nosotros, ¿no? También, no, es que mi vida espiritual está muy bien. Mi familia, perfecto. Mi esposa, maravillosa. Mis relaciones, mi trabajo, todo está bien. Pero, aquí viene el pero que sí vale. Si ese bienestar al que yo estoy asociando un bienestar en mi vida espiritual, en mi familia, en lo que soy, en lo que hago, no es legitimado por Dios, pues no es prosperidad. Es decir, que Dios no se agrada de eso que estamos haciendo o viviendo, o de la manera en que lo estamos haciendo. Y podemos ser honestos delante de Él, pedirle perdón, pedirle ayuda, y Él atenderá. Porque Dios es así, amén. La prosperidad bíblica, la que está revelada, se relaciona a nuestra vida de piedad a Cristo, a nuestra vida de piedad hacia la iglesia, a nuestra vida hacia el mundo.
Eres prosperado para amar a Dios sobre todo y de ahí se desprende lo demás. ¿Quieres saber si estás prosperando, si estás caminando en sus promesas? Pues mira qué tanto ama su palabra, qué tanto estamos caminando por ahí. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces de nuevo y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando le dice mira, ahora utiliza otra palabra, ya no le dice solamente, ahora le dice mira. Esto de lo más parafraseado que se puede hacer es, le está diciendo Dios, te lo digo yo. Puedes, tómalo para ti, familia. Dios diciéndote, te lo digo yo. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. El temor o el miedo aquí habla de terror, de temor o de una sensación o sentimiento de angustia severa, a menudo en referencia o relacionado a lo porvenir, a lo que ni siquiera existe todavía. Es que yo no quiero servir al Señor porque va a pasar esto. Es que yo no quiero buscar al Señor porque me van a venir estas pruebas. ¿Sí se acuerda de eso? Está en el Evangelio apócrifo de nuestra vida, ¿no? Es que yo no quiero porque me van a venir pruebas. El miedo es una sensación de angustia severa, a menudo en referencia a lo porvenir, a lo que no existe. Y cuando le dice que no desmaye, le dice a él, no pierdas la confianza. No te debilites espiritual y físicamente a causa del temor. Es que el temor nos amarra. ¿Cuántos son miedosos aquí? ¿Cuántos somos miedosos aquí? Mira un chihuahuita que te avienten, verás. Ahí sale qué tan miedosos somos. Está hablando de algo natural, ¿no? La vaquita, ¿no? Un perrito en lo natural. Para hacer la voluntad de Dios, para vivir para Él, ¿crees que se necesita valentía, sí o no, familia? Sí, ¿verdad que sí? No desmayes, no pierdas la confianza. No, le está diciendo a Josué, no pierdas la confianza en lo que Dios ha prometido. No temas ni desmayes. Y otra definición, un sinónimo es, no estés consternado, es decir, no tengas un sentimiento de desaliento, lo que implica miedo, temor, pánico, confusión o estrés. Ay, que ando bien estresado, brother. Ando bien estresada. Lo que pasa es que no estás confiando en la palabra de Dios. Lo que pasa es que no estamos confiando en lo que Él dijo. Entonces, qué esperanzador que el Señor le dice a él, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué necesitamos entonces para caminar en sus promesas? Para asegurarme que estoy caminando en sus promesas. Tener la seguridad de que Dios va conmigo y Él ya lo prometió. ¿Cómo? Andando conforme a su palabra, cuidando de no desviarme, cuidando de tener una relación con Él cercana. Amén. Conclusión. Al fin, ¿no? La vida de Josué es un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas. La vida de Josué nos enseña el carácter de un siervo, de un servidor de Dios. Y aprendimos que Dios prepara servidores o siervos para caminar en sus promesas en esta tierra y en la eternidad. Entonces debemos recordar que no importa las situaciones que estemos enfrentando, Él ha prometido estar con nosotros. ¿Alcanzas a ver eso? Él ha prometido estar con nosotros, contigo, pero es nuestra responsabilidad cuidar de hacer lo que Él dice y ha mandado. Amén.
Vamos a dar gracias a Dios. Si pueden hacerlo, los que se puedan poner de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Quiero leer este último texto que dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 11. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oramos. Señor, muchas gracias. Hoy estamos delante de ti nuevamente, otra reunión más. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos la vida de hombres que, al igual que nosotros, tuvieron temor, tuvieron dudas, al igual que nosotros, Señor, tuvieron dificultades. Pero cómo nos enseña su vida de siervos, de aquellos que prestan atención, que no se desviaron ni a izquierda ni a derecha, que no pusieron la vista, Señor, en las cosas de este mundo, que tenían la vista en la tierra que Dios les había prometido. Nosotros tenemos la vista, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros te rogamos esta mañana, Señor, que mediante el poder de tu Espíritu Santo aplique, Señor, tu palabra a nosotros. Ilumines nuestro entendimiento, Señor, y nos hagas crecer para no estar ociosos ni sin fruto, Señor. Haz una obra, lo que tú quieras hacer en nosotros, Señor, pero ayúdanos, edifícanos, edifica a tu iglesia, edifica a los tuyos y a aquellos que no has llamado, Señor, al arrepentimiento, que puedan dar una respuesta, Señor, que puedan venir a ti, que puedan buscarte a ti, Señor, y que tú seas hallado de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quedamos despedidos, entonces nos vemos el día miércoles, si Dios quiere, por aquí. ¿Sí? Dios les bendiga. Gracias.